Bueno, creo que ahí ya estamos, ¿eh? A ver, estoy chequeando que funcione, que estemos conectados en el Facebook. Parecería que sí. Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Se van sumando algunas personas de a poquito y vamos arrimándonos. En general, te cuento, Majo, que esperamos a que algunas personas se sumen. Perfecto. Eh, Ahí de a poco van apareciendo. Bienvenidos, bienvenidas a los que están ahí conectados. Vamos a estar conversando hoy con Majo. Lo voy a repetir esto un par de veces hasta que alguna gente se sume. Bien. Bueno. Ahí está, ya van arrimándose algunos amigos y amigas que te mandan saludos. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Ger. Muy contenta de estar acá conversando con vos. Igual, igual. Desde que comencé con estas, hay conversaciones y ya hace un par de meses, estabas como en mi lista de gente para invitar a conversar y estuvimos hablando de eso también, de las posibilidades de sumarse y tal. Así que bueno, contento también de que se haya dado. Le cuento a la gente, le cuento un poquito quién, Dale, contale. quién sos o quién sos para mí, porque quién sos Genial. yo no lo sé. Eh, pero Majo, yo tengo el primer registro que tengo, ya me vas a contar vos, pero el primer registro que tengo de habernos conocido, así de frente y conversar y tal, es acá en Argentina. Ujú. Tengo memoria si nos conocimos antes, cuando estuve en España. Sí. Y siempre que lo hablamos, siempre es como que tengo en qué momento. Y una de las razones es porque tanto vos como tu hermana estaban muy activas en las redes de educación libre en Barcelona, cuando yo estuve por allá. Ujú. Yo tengo Sí, recuerdos de haberme encontrado con tanta gente sí, y sí. haber conversado en una plaza con gente, pero se me desdibujan los rostros. Y tengo Si una era idea. yo, si era mi hermana. Claro, y además como Majo tiene una hermana gemela, ¿no? ¿O son Sí, mellizas? gemela. Y entonces también eso como me confundió durante un tiempo. Entonces creo que nos conocimos dos veces por primera vez, o yo por lo menos te conocí dos veces. Y aquí fue la que recuerdo, cuando decidiste volver a vivir a la Argentina y a Rosario y ponerle energía entre una cosa medio como que se te dio y que se te buscaron, me parece, allá nos vas a contar un poquito, para activar lo que es hoy la Casita de Rosario, un espacio de educación libre. Ujú. Y yo siempre muy feliz y contento y recuerdo como ese encuentro cuando nos conocimos, cuando estuvimos ahí conversando en Buenos Aires, de que trajeras esa mirada y esa experiencia también de tantos años impulsando educación libre en Cataluña y que la trajeras acá y además muy feliz de que surgiera. Y luego también se fortaleció también como el vínculo y el trabajo en conjunto desde el primer encuentro de escuelas posibles, el primer EPEP que hicimos en Chascomús, Chascomús. donde Sí, éramos solamente seis experiencias sí. eh, y la casita era una de ellas. Y desde entonces creo que ustedes, como nosotros, hemos participado prácticamente en casi todos los encuentros y Sí. tejiendo mucha relación y vínculo. Yo he estado ahí en la casita varias veces, en diferentes momentos. Solo, con mi hija creo que en algún momento también visitamos cuando era más Sí, pequeña. sí, vinieron en Y, familia. y, Vinieron en familia a pasar una mañana, sí, y también. pudimos pasar, claro, compartir una mañana en la casita y siempre estar cerca, digamos, siempre eh, Majo ha estado cerca y hemos compartido y cuando hay dificultades o problemáticas o ganas de conversar temas vinculados a la gestión de los espacios, al acompañamiento de las familias, a la paternidad y la maternidad, siempre como que ha habido un canal ahí abierto, así que
muy agradecido. Hemos ido desarrollando así como una amistad medio a la distancia. Sí. Y muy agradecido de eso, de esos años y de que estés acá, ¿no? Así que la idea es compartir un poco ese intercambio con más gente ahora. Yo también, Ger. Yo te conocí en Barcelona, por supuesto, lo que pasa es que vos estabas ahí, ¿te acordás de ese congreso gigantesco que hubo de 2000 personas, no sé cuántas habías? Yo estaba representando a Moyaina con Laia Casals, en ese momento yo era acompañante de Moyaina, y vos estabas ahí filmando, yo te veía que pasabas, y yo ya te conocía porque vos habías estado teniendo entrevistas con Pera, Jordi, creo que con mi hermana habías hablado, con Fina, con todos mis amigos de la Yale de ese momento, la red de escuelas libres de Cataluña, que bueno, fue un gran recorrido para mí haber transitado todos esos años ahí, en ese proceso, yo tan jovencita, y al lado de esos grosos maestros y grosas maestras que en realidad fueron los padres de la Yale, de la red de escuelas libres, que ahora estuviste hace poquito con Jordi, y bueno, y yo te conocí ya ahí, y después sí que te vi en Buenos Aires esa vez que quedamos, y ahí, y después en los EPEPs, todos los EPEPs, nosotros no estuvimos en el de Chaco, por ejemplo, creo que faltamos a algún otro más, pero sí haciendo catarsis con los primeros proyectos, ¿te acordás? Hoy me acordaba de Leo y de Jimena de Ronda también, de Malala, Dolo, y esto tan bonito que yo creo que fuimos, o sea, yo volví y salió la película, yo volví finales del 2012 y arrancó la educación prohibida, creo que fue en julio, no me acuerdo bien. Agosto. Y bueno, en realidad yo tenía la certeza de que quería traer a la Argentina la educación libre a Rosario, lo sentía, lo sabía, no sé cómo explicarlo, pero ya hacía más de 10 años que estaba viviendo ahí. Entonces, de alguna manera pensaba, ¿cómo voy a hacer para volver? Y fue muy fácil, fue muy sencillo. Frente a una situación de incomodidad dije, este es el momento. Y yo ya tenía comprado el viaje para ir a ver a los Bill, a hacer la activación con Mauricio y Rebeca Bill ahí en el Pesta, en Tumbaco. Y después me iba a visitar a Gaby Zavala Perú, a la Casita Perú, que ahora se llama Casita Munay, y que creo que también nos va a estar viendo la Gaby. Y bueno, dije, pasé por ahí y estaba Esperanza Chacón que me dijo, sí, te va a ir bien con ese proyecto. Como que la gente, o sea, me decía que me iba a ir bien. Yo tenía como esa idea, pero tenía una confianza que no me pasó muchas veces en la vida. Sentía una confianza muy, muy poderosa. Y después cuando pasé por Perú fue el otro empujón, y volví a la Argentina y fue muy fácil, fue muy sencillo. Realmente me encontré con un grupo de familias el mismo día que me doy de alta en un grupo de WhatsApp muy conocido acá en Rosario, perdón, de WhatsApp no, en un grupo de Facebook en ese momento que se llama Mujeres en Tribu. Y me presento, soy María José, tengo este recorrido, mi idea es armar un proyecto, y ese mismo día escribe un grupo de familias, somos un grupo de familias que estamos queriendo armar una propuesta, y bueno, yo me puse en contacto con ellos y ellas, y en realidad yo les dije, me propuse como acompañante de ellas, y ellos me dijeron, pero nosotros no tenemos proyecto pedagógico, vos no querés que nos juntemos, nosotros no. ¡Ah, sí! Y así fue, y eso fue en febrero, marzo, y ya en mayo encontramos la casa, nos encontramos, nadie me conocía a mí, nadie conocía una propuesta concreta de educación libre funcionando, en Rosario por lo menos, en infantil, y la gente confió, y encontramos la casa en mayo, yo me fui a la supervisión de jardines de infantes, vino la supervisora, me dijo, sí, esta casa te sirve, alquilala, y arrancamos, tuvimos que hacer una serie de reformas con un grupo de familias, y arrancamos 10 familias con 10 niñas y niños en septiembre del 2013. Así que fue muy sencillo, fue muy mágico. Yo siempre digo que tengo la suerte de haber llegado al lugar en el momento oportuno. ¿Me explico?
En ese momento yo traía un recorrido también de haber trabajado allá en 3 proyectos diferentes, La Caseta, La Melica y Moyaina, algunos dos con solamente equipos de educadores, y Moyaina era con las familias dentro. Y ahí fue donde conocí, bueno, a Cristina Romero, a Carlota Lanilla Colorita, que es la unschooler, y a mucha gente más que, bueno, aún seguimos en contacto. Y eso, y haber trabajado en la Yale también a mí me permitió saber cuáles eran los proyectos que subsistían y cuáles no. Digamos, cómo eran las estructuras de alguna manera que permitían que estos proyectos que estaban de alguna manera alegales y que surgían de una necesidad de las familias, de alguna manera pudieran persistir y no fueran tan, ¿cómo se Vulnerables. dice? Tan vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, si bien yo arranqué el proyecto con un grupo de familias, tenía clarísimo, que la propuesta pedagógica era solo del equipo pedagógico, o sea, no podía entrar ahí, eso sí que lo tuve claro, y eso también hizo que nosotros pudiéramos subsistir mucho tiempo también, teníamos como una columna bastante bien firme, digamos, una estructura bastante bien sólida. Y yo también venía desde el enfoque de la sistémica también, había estado con Cristóbal Gutiérrez en el cuidado del alma infantil durante un montón de tiempo, y bueno, y toda la formación que tomé allá, y también tenía claro esto de los lugares y los órdenes y las tomas de decisiones. Me acuerdo que en un principio el dolo de tierra fértil, ¿te acordás? Al principio se generó, ¿cómo hacemos para tomar decisiones? Porque por consenso. Y yo me acuerdo que había visto proyectos en Cataluña en donde las familias buscaban los consensos, pero eran los miércoles y eran las 2 de la mañana y no se ponían de acuerdo, y los niños estaban descuidados, y realmente, bueno, había tenido toda esa experiencia y entendí de que, bueno, yo lo sentía hacerlo de esta manera. Vos sabés que me encanta esto que estás diciendo porque me salía como un reconocimiento sobre esto puntualmente, ¿no? Cuando, cuando vos llegaste en ese momento, llegaste a Argentina, teníamos experiencias de educación libre muy, muy incipientes y que estaban dando los primeros pasos, que estábamos explorando, que todo lo que habíamos visto de educación, las experiencias que habíamos visto algo de educación libre, lo habían leído en libros o lo habían visitado, pero no había gente con experiencia de trabajo en el campo, digamos, ¿no? Entonces nos estamos inventando un escenario ideal también como para pensar y proyectar y abrir cosas, y creo que gracias a eso se abrieron como muchas ideas como muy integrales, pero también eh, muy poco maduro, digamos, todavía, ¿no? El procesamiento de esas ideas. Estábamos como, bueno, explorando, ¿no? Y ahí, claro, vos llegaste con, como lo que percibo yo, como eso, como una idea como muy madura de cómo querías llevar adelante la experiencia, y en ese momento, tal vez, yo no me acuerdo cuántos años tenía, 25 años, ¿no? Sí, eras muy... Me acuerdo, vos me decías, quiero fundar una red de educación libre y así, así, así. Y bueno, primero esto, yo como tratando de poder entender un poquito todo esto, ¿no? Y hoy, ahí, tiempo más tarde, creo que ya lo hablamos un poco, incluso el año pasado, para mí aparece muy clara esta idea que vos trajiste, que vos decís de la columna vertebral, de la claridad, de los límites claros, ¿no? De cómo organizar un espacio de educación libre. Entonces, ahí me parece como, y ahí enlazo para la gente que se está acercando, que pregunta, bueno, ¿qué es la educación libre? ¿A qué se refieren? ¿Qué es todo esto? ¿De qué están hablando? ¿Cómo congeniás esta idea? ¿Cómo entendés la educación libre? Desde este lugar, ¿no? Diciendo la importancia de un centro, de un eje, de un lugar, de pilares, de estructuras que cuiden y que garanticen que la libertad pueda suceder, ¿no? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la seguís reflexionando esta cuestión, o esta dicotomía que parece? Sí, qué interesante la pregunta. Mira, yo lo que creo es que lo que yo he aprendido y las comprensiones que yo he tenido en relación
con la educación es, primero, que en lo personal te cuento que esto, lo pedagógico fue como una puerta de entrada a un nuevo paradigma de vida más allá de lo pedagógico, para mí en lo personal. Por lo tanto, yo lo que considero es que a partir del encuentro con la educación libre, más allá de lo que ahora te voy a contar, que para mí es la educación libre, me permitió, siempre lo digo, ¿no? Es como volver de alguna manera a conectar con una parte de mí que no estaba conectada, es decir, como volver a la vida, le digo yo, volver a cuidar la vida. Para mí, educación libre tiene que ver con cuidar la vida, con aprender a cuidar la vida tal como es, respetar esos procesos madurativos que tenemos todos los organismos, los seres vivos. Por lo tanto, para eso, para poder hacer ese proceso, para poder acompañar en ese proceso y considerar que la educación y el proceso de crecimiento y aprendizaje se da si las condiciones externas están dadas para que este ser se desarrolle, y confiando de que estos seres, que todos los organismos tenemos una sabiduría interna que nos guía, así como una planta, como un animal, confiando en estos procesos de sabiduría interna de cada niña y de cada niño, para mí lo más importante era, bueno, ¿quién puede acompañar estos procesos habiendo tenido una manera de haber aprendido y un registro de afuera hacia adentro en vez de adentro hacia afuera? Entonces, lo primer que me pasa a mí es, ¿y qué hago yo con esto que ahora estoy comprendiendo? Que tiene que ver con cómo yo puedo cuidar de una manera distinta a la que yo he sido cuidada. Todo esto te lo digo habiendo tenido un recorrido ya de 10 años también, ¿no? Entonces, esto es haciendo así como, con perspectiva, haciendo un análisis. Para mí es fundamental, Germán, en la educación libre, lo más importante es cómo está el acompañante, el que acompañe. ¿Por qué? Porque digamos que los niños vienen como maravillosos, sino que lo que interfiere desde el nacimiento, incluso ya desde el parto, es la interferencia externa que existe o no, y la confianza que habilita o no, y ese vínculo amoroso que permite crear una sensación de un entorno seguro que me habilita a mí a salir, a explorar el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si los adultos que acompañamos, para mí es muy importante ahora poner la mirada en este momento en el adulto que acompaña, porque para poder acompañar respetuosamente estos procesos, es importante tener claro de que yo tengo que hacer un proceso de desaprender. Y de desaprender para para poder acompañar desde un lugar, digamos, respetuoso y honesto. Y que sea libre no tiene que ver con que no sea responsable. La libertad responsable para mí tiene que ver con que, digamos, que hay un contexto en donde el niño sí que puede decidir algunas cosas, hay otras que no, por supuesto, porque estamos en un contexto, pero sí que confiamos en que sí que se puede, sí que el niño puede decidir, tomar decisiones en relación qué transita y qué no, pero de una determinada manera, con unas normas bien claras, con una libertad bien clara. Y eso mismo para los proyectos, digamos, así como en el micro, en el macro. Yo he estado en proyectos, me acuerdo que en Ibiza estuve una vez en un proyecto de educación libre que salí espantada, porque los pibes le pasaban a las madres por encima había una confusión muy grande con lo que era educación libre, que quizás tenga que ver con el término también, o quizás tenga que ver, que yo siempre lo digo, es con que hemos recibido los límites de una manera autoritaria y creemos que entonces que el límite no es saludable. Y nos vamos al otro lado. Yo siempre digo que es el efecto péndulo, ¿no es cierto? Nosotros que hemos recibido límites de esta manera, nos vamos al otro lado del péndulo hasta que encontramos ese equilibrio también. Yo creo que funciona así. Y además también la idea de que la mamá colega, el papá colega, el amigo, y ahí te meto la sistémica, ¿no? Y es eso que nosotros no entendemos de que
el pequeño es pequeño y el adulto es el mayor y es el que pone las normas y hay unas normas de respeto y de cuidado, ¿no es cierto? Y lo mismo con el proyecto. Los lugares, digamos, las normas, las funciones. Entonces, a medida que vas transitando, vas teniendo más claridad, y a medida que vas teniendo más claridad, te es más sencillo después el trabajo, porque ya la familia que entra toma esto. En cambio, cuando vos lo vas construyendo junto con las familias, y ahí se complejiza muchísimo, porque a veces pasa que mamá y papá no se ponen de acuerdo. Imagínate, en una misma familia a veces mamá y papá no estamos de acuerdo en estos proyectos, en donde somos 20 familias, más 4 acompañantes, imagínate todos los adultos. Entonces, yo creo que claridad primero bueno, qué es lo que, cuál es mi rol, qué es lo que, y desde dónde yo acompaño también, qué ven, cuál es mi rol. Y qué significa aprender también, cómo se da el aprendizaje también, pues si yo soy un acompañante de procesos de vida, tengo que saber, entonces, bueno, a ver, ¿cómo se da? Bueno, mira, yo lo hice de otra manera, yo fui educada de otra manera, bueno, listo. Y te vas equivocando, te vas dando cuenta y decís, ¡ah! Le pregunté si tenía frío, por ejemplo, ¿no? Y no confié en esto en su autorregulación. Y hasta que un día ya deja de pasar, porque digamos como que vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a hacerlo de una manera cada vez más respetuosa, menos directiva. Yo trabajo digamos, con la primera infancia, también es una etapa en donde si vos dejás ser, ya no hay mucho más, aparte del material y la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces no hay que pensar proyectos, no hay que pensar que el niño aprenda, o no tenemos esa angustia de las familias que a veces quieren que los niños aprendan. Nosotros, por suerte, como tenemos ya 7 años de recorrido, al principio entraban familias que sí, que no entendían bien lo que era la educación libre. Querían un proyecto respetuoso, pero no les daba igual si fuera libre, Montessori, Waldorf, o sea, me explico. Y por una cuestión de económica, nosotros al principio, por ser tan vulnerables económicamente, porque no nos conocían, bueno, transábamos con familias que no tenían claridad de lo que era el proyecto. En cambio ahora, la familia que entra ya sabe dónde entra, ¿no es cierto? Entonces, eso es mucho más sencillo para trabajar con familias. Hay una también en la educación libre, particularmente en la educación libre que vos sabés que yo soy medio como una de mis obsesiones es identificar los matices, las ramas, ¿no? Como los colores de las diferentes corrientes alternativas y qué se diferencian una de otras. Entonces, la educación libre para mí es una gran bolsa de gente que tiene diferentes matices ahí adentro, ¿no? Sí. Pero lo que me parece como interesante para como seguir profundizando, de la mirada que vos traes y que planteas es que tiene una responsabilidad, llamémosle emocional, digamos, muy, muy, muy importante, digamos, ¿no? Este ejemplo que vos ponías de esa experiencia de los niños corriendo y demás saltando, habla un poco de eso, digamos, también, ¿no? De que hay, me parece que una mirada al desarrollo integral, a los procesos, a las conquistas emocionales vinculares de los niños y de las niñas, que no necesariamente, no digo ni siquiera solamente educación libre, sino muchas otras experiencias de educación alternativa no están mirando, como que no ponen el foco no. Ahí. O no es el pilar, digamos. Y creo que en tu caso, o en el caso del trabajo que viene un poco de la corriente esta de los BILD y de la experiencia también en Cataluña, de las redes de educación libre, es una educación libre mirada desde ahí, mirada desde... sí, a nosotros lo que nos identifica, digamos, yo creo que a mí me identifica junto con otro grupo, es que a lo que nos interesa a nosotros es que los niños puedan ser y puedan desplegar su máximo potencial como organismos que son, ¿no es cierto? No nos interesa que ellos sepan. Y entonces ya partiendo de esa base, ¿cómo puede ser un niño? Bueno, entonces
Bueno, depende también de quién acompañe, depende de las condiciones externas, depende de los materiales que tenga, depende del respeto que reciba, y depende de la mirada que te transmite quien te está acompañando, la mirada de la vida. Es decir, yo en la casita no me gusta tener ideologías, porque los niños no están ahí. Nosotros estamos en la energía, ¿no es cierto? Acá pueden entrar todos los colores en la casita. A mí me gusta que entren todos los colores. No quiero hacerme verde, o sea, porque no quiero excluir, quiero integrar, o sea, el alma no juzga, digamos, no identifica el color. Entonces, pero por supuesto que sí que hay una mirada de cómo quien acompaña ve la vida, porque por ejemplo, si yo hago un ritual de entrada, ¿no es cierto? Y prendo unas velitas y agradezco la abundancia, o pintamos la lunita, que hoy está creciente, vieron la luna, entonces yo ya estoy transmitiendo una manera de mirar, pero no necesariamente una ideología. Entonces cuidamos de que no entre la parte de la ideología, la lucha. Por supuesto que es genial que esté, me encanta, las maestras de la casita son muy, sí, me encanta, pero yo cuido otro aspecto, más bien energético, te quiero explicar, ¿no? Es más bien energético, y está genial que existan estos movimientos. Me acuerdo que una vez tuve una discusión con los de educación popular, ¿te acordás? En el EPEP de Quilmes, creo que fue, y que ellos hablaban incluso a veces con Ginés también, esto de transformarla, cambiar el mundo, cambiar la educación, y mi planteo es más pequeño, digamos, es como yo quiero que me permitan ser en coherencia con lo que yo siento, como quiero hacerlo, más allá de cambiar o no. Y yo creo que si yo cada día intento mejorar en mi cotidiano y en lo mío propio, eso de alguna manera va a producir en el otro esta imitación, que cuando yo, por ejemplo, cuando llegué, yo no tiraba la basura al suelo, no tiraba las colillas. O sea, yo hay cosas que traigo de allá, del reciclaje, que a mí mis amigos cuando llegué me miraban y era como, no, tiralo en el piso, no lo tiro en el piso. Entonces, uno sin querer, sin pretender, en mi caso particular, yo sin pretender que los demás hagan lo que yo quiera, haciendo como yo siento, a veces el otro toma esto, ¿no es cierto? Y se puede producir una transformación, pero para mí la transformación, para mí, es en uno, en una, en el cotidiano, en cómo yo me vinculo con mi vecina cuando bajo a la calle, y en cómo yo me vinculo, y cómo este tipo de relaciones, ¿no?, que tenemos que establecer, relaciones de calidad. ¿Cómo establezco relaciones de calidad? Y para establecer relaciones de calidad, en mi caso particular, tuve que mirar muchas cositas a nivel personal, de elaboración, ¿no es cierto? Entonces, son miradas, yo creo que no son excluyentes y que tienen que estar. Para ¿Cierto? nada, de hecho varias veces hemos conversado de la compatibilidad y también de cómo se expresa, porque vos muchas de las cosas que estás contando, del cuidado, del entorno, del otro, del cuidado de los niños, del respeto, digamos, son declaraciones políticas, pero se expresan en un lugares que parecen a simple vista pequeños, ¿no? El otro día alguien me hacía como un comentario de que triste de que su hijo o hija en primer grado de la escuela primaria estaban aprendiendo el 24 de marzo la situación de los desaparecidos y hablaban, o sea, recibieron una información sobre la desaparición de personas, sobre bebés robados, cuando teniendo 6 años, ¿no? Entonces la reflexión era de esta familia es, la mejor forma de empezar a construir una identidad cívica que nos lleve a revisar, obviamente, el genocidio, digamos, no es denunciarlo de esa manera a los 6 años, es generar vínculos de cuidado con el otro, valorar la vida, ¿no? Va a haber tiempo para hablar de lo que pasó, por ejemplo. Y creo que tiene que ver un poco con eso, con que el desafío tal vez de la educación alternativa, de las experiencias estas, es poder comprender los momentos, los procesos, el lugar de cada uno, la historia, ¿no? ¿Qué significa para cada uno
y para en Y, cada momento, cómo se ¿Y en qué, expresa un poco y un en qué momento conocimiento, un están saber. también los niños? ¿Qué necesita el niño y en qué momento está? Yo me acuerdo que una vez, es muy gracioso, en la casita una niña de 2 años estaba usando el agua y un padre le dijo que no, que cuidamos el agua porque le empezó a dar un discurso, ¿no es cierto? 2 años. Entonces es como, el lenguaje es más corporal con un niño de 2 años, ¿no es cierto? El niño necesita, no jugamos con el agua. Esto es, ese es el límite, pero también yo creo que también hay una necesidad de los acompañantes y los adultos de reflexionar en relación a estos saberes que tenemos y que tenemos que enseñar. A mí me gusta mucho eso, porque yo me encontré muchas veces en esta situación de querer enseñar. ¿Me explico? Entonces, a ver, si creemos, yo sí creo que el aprendizaje se da de adentro hacia afuera, si tiene que ver con un interés propio del niño en relación, en interacción con el entorno. ¿Qué es lo que puedo aportar de alguna manera? ¿Tiene sentido lo que yo estoy diciendo? ¿De quién es la necesidad? Yo le digo a las mamás, ¿de quién es la necesidad a veces de que el niño sepa qué? ¿No es cierto? Es como, y yo creo que ahí el trabajo es importante, el trabajo de los acompañantes y los educadores, por eso te digo, para mí la apuesta es ahí, sin juicio, por supuesto, pero sí en realmente saber cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en el rol de acompañar la infancia. A mí me parece que eso es muy importante, por lo menos yo me siento muy responsable, ¿no? De, bueno, a ver, de qué manera lo puedo hacer de forma tal que habilite al otro, ¿no? Y en ese sentido nosotros cambiamos el concepto de ayuda radicalmente 180 grados, porque parece que en estas sociedades hay que ayudar, por ejemplo, subir a los niños cuando no están preparados para hacerlo, y hay que decirles, hacerles, resolverles. Y en cambio, la visión de la educación libre es no, que sean autónomos, hay que facilitarles esos procesos para que ellos puedan ser independientemente de nosotros, Germán. ¿Me explico? O sea, a veces yo soy dura con las mamás y le digo, bueno, ¿qué pasa si vos mañana no estás? ¿No es cierto? Entonces vamos a darles recursos para que ellos puedan ellos resolver, para que ellos puedan ellos descubrir sus propios saberes, ¿no? Porque una cosa es la información y otra cosa es la sabiduría. Y entonces la sabiduría se da a partir de la experiencia, se da a partir de la vivencia, del recorrido. Entonces, si yo estoy a un niño de 6 años y le hablo de los derechos de los muertos y los desaparecidos, estoy completamente descontextualizado también ahí, por más allá que sea alternativo, ¿no es cierto? En realidad es más de lo mismo, de alguna manera. Entonces, yo creo que es eso lo que nosotros tenemos que revisar. ¿Cuál es, en este contexto, cuál ha sido, son o siguen siendo los desafíos desde la mirada de la educación libre en el contexto de aislamiento, de confinamiento? ¿Qué ves que es un desafío? No digo para los proyectos, no quedarse ahí, sino como para seguir acompañando desde esta mirada, digamos. ¿Qué puede estar pasando ahí que nos inquieta o nos preocupa? ¿O te preocupa a vos? No, a mí la verdad que no me preocupa nada. Lo único que me inquieta fue en el contexto del confinamiento es el tema de lo económico bueno, que ya lo solté. En relación al resto, al contrario, yo creo que esto, de alguna manera, Ger, va a venir vamos a salir fortalecidos. Varios, los que volvemos a estos cuidados así eh, más 1 a 1, más con una ratio de 7 niños por educador, en espacios más, digamos, en escuelas que no son tan gigantes, que atendemos a las necesidades particulares de las familias, no solamente de los niños. Yo creo que está habiendo todo un movimiento y que esto hace que no vamos a cambiar de paradigma pedagógico seguro, pero sí que estamos dando pasos en dirección a una toma de conciencia que va a hacer que cambiemos nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, eso te hablo muy personal, a mí me ha pasado eso, a mí me pasó qué es lo que estoy consumiendo, cómo lo consumo. A mí
esto, la pandemia me trajo esto, ¿no? Y bueno, y empezar a... Y creo que eso también le va a traer a mucha gente, ¿no? Esto de replantearse dónde quiero vivir, cómo quiero criar a mis hijos. Esto está pasando, ¿no? En las familias de la casita, por ejemplo, pasa esto, que algunas deciden irse de la ciudad, otras están felices, la mayoría están felices y deciden, quiero trabajar menos cantidad de horas. O sea, no sé si a ustedes les pasó, pero en las familias de la casita está pasando esto, las familias están haciendo más preguntas de las que se hacían, que ya se hacían, porque vienen a la casita, ¿no es cierto? Pero se están haciendo más preguntas de las que se hacían. Yo creo que sí que va a ser un proceso largo, a diferencia de Cataluña. En Cataluña yo llegué en 2006 y eran 8 proyectos cuando yo estaba en la Yale, y siempre lo cuento, me vine en 2012 y había más de 80 proyectos dentro de la red de escuelas libres de Cataluña, solo educación libre, no te hablo de proyectos alternativos. Es otro contexto, es otro territorio. Creo que tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo, esto, ¿no? Y creo que también a la vez esto lo que está haciendo es fortalecer todas nuestras redes, esto que está pasando ahora con vos, que yo después, recién hablé con Dani Rius de allá, ayer hablé con Maki, y, y bueno, y que va a ser un proceso, pero yo creo que va a ser, que va a dar como un aire a estas propuestas. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Sí, creo que es una posibilidad, digamos, más por esto que siempre hablamos de las escalas, ¿no? De la escala humana que tienen nuestras propuestas. Eh, que Sí, permiten, o sea, que de hecho desde el diseño no están pensadas para la gran aglomeramiento de personas, ni a soluciones masivas, sino que son como personalizadas, que construyen comunidades de cuidado también, es, que es un elemento como que ahora aparece como fundamental para pensar la escuela también, o el retorno de la escuela, ¿no? Y bueno, y por otro lado, una segunda parte de la pregunta era que desde la educación libre, ¿qué cosas podemos compartir con aquellos que no transitan estos espacios? Es decir, que están ahora en confinamiento, encontrándose en una situación nueva, ¿no? Que es estar con sus hijos y sus hijas en espacios pequeños, digamos, las sí. 24 horas. Sí, para mí lo más fácil y accesible, Ger, es comenzar por compartir en el cotidiano, la presencia en el cotidiano de mamás y papás. Es muy sencillo porque los niños, si vos les ofreces presencia de todas las edades, el niño acompaña y le gusta todo el tiempo. Y además admira a su mamá y a su papá. Entonces, ¿qué proponer? Proponer eso, proponer compartir en el cotidiano, hacer un pancito. Nosotros estamos haciendo, qué sé yo, germinar semillas, cambiar las plantitas del lugar. Eso produce un montón de conexiones neurológicas y eso produce también viva este deseo de explorar. Para mí lo importante es que los niños y las niñas no pierdan, no se desconecten de ese deseo de saber y de aprender. Por eso es muy importante el adulto que acompaña, porque ahí puede o habilitar o puede aplastar. Y para ser accesible a cada casa, en el cotidiano, Ger, que lo incluyan a los niños en el armado del desayuno, en la comida, levantamos, lavamos los platos juntos, no, ellos no les molesta hacer, al contrario. Y ahí no tenés que salir de casa, no tenés que contratar a una psicóloga, no tenés que pagar dinero extra, es como el mínimo, a lo mejor no es todo el tiempo, pero ofrecer espacios de calidad, no cantidad, media hora de calidad en esto que me estoy poniendo con mi niña, con mi niño. Eso se me ocurre, por ejemplo. La lectura de cuentos, la lectura de libros en conjunto, en donde lo que se da ahí es más una cuestión vincular y además el niño va elaborando. Eso es un muy buen recurso para hacerlo desde casa. Nosotros acá ya estamos pudiendo salir a hacer paseos, también esa posibilidad de salir, pero bueno, con presencia, digamos, pero que no se automatice el movimiento, que no se haga porque lo tengo que hacer. De alguna manera también de ser un poco más sensible a dónde están los niños, ¿no es cierto? Y qué necesitan los niños. Porque, por ejemplo, está pasando mucho en muchas escuelas que están llenando de materiales pedagógicos a los niños,
en estos momentos en donde, por lo menos para nosotros es contraproducente la interacción con la computadora en la infancia, en los primeros años de vida. Entonces, es un mensaje completamente contradictorio, ¿viste? A nosotros ha sido un proceso ver qué es lo que podemos aportar y no, y a veces aportamos a uno y a veces aportamos a otro. Tuvimos que hacer así como una búsqueda. Lo que más nos dio resultado en relación al acompañamiento fue el 1 a 1. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está en este proceso? Algunos se sacó el pañal, otros se sacó la teta. Entonces, acompañarlos así en 1 a 1, 20 minutitos, media hora, conversar con ellos cada 15 días y ofrecer las posibilidades de encuentro con los adultos para hacer catarsis, porque lo que nosotros vimos que los niños estaban espléndidos cuando arrancó el confinamiento. Los que estábamos más complicados éramos los adultos que necesitábamos espacio de respiro para poder acompañar, ¿no es cierto? Entonces eso funcionó un poco para hacer catarsis de los adultos. Ahora, vos a ellos les das calidad de atención y cuidado y tiran montañas en distintos tipos de espacios. Por supuesto que ahora sí que necesitan moverse mucho más, que siempre que necesitan moverse, pero ahora estando encerrados necesitan moverse. Entonces, si en casa podemos adaptar un espacio, sacar los colchones y poner y armar un espacio para que ellos puedan expresar libremente, moverse, correr, gritar, jugar, luchar también, eso también es un muy buen recurso, tanto para los niños como para los adultos, porque el niño descarga energéticamente y está más equilibrado luego. Sí, mi hijo de 4 años prácticamente como que quiere una sesión de lucha todos los días. Hay niños que necesitan mucho más que... Y es súper interesante el juego de la lucha con los niños porque es muy interesante cómo ellos van aprendiendo a medir sus fuerzas, Ger. Es increíble, viste, que a veces se pasan un poquito y dicen, no, así no, porque a mí eso me hace daño. Entonces, cómo empiezan ellos a regular y a medir su fuerza. Pero sí, yo creo que uno tiene que ser creativo y que, bueno, ¿qué hago con lo que tengo? Ahora estoy encerrada en un departamento de 50 metros cuadrados. Bueno, ¿qué hago con esto? Y me surge como sumarte como sin la pretensión de pasarse de largo, ¿no? Porque a veces si no también aparece como una frustración. Entonces, nada, la escuela no le va a enseñar a escribir a mi hijo, me pongo a enseñar a escribir yo. Entonces nos entramos en una lógica de sometimiento, la estamos pasando mal, la pasa mal uno, la pasa mal el otro. Y tampoco es eso, ¿no? Por más que parezca presencia, digamos, ¿no? Exacto, sin la expectativa. Es decir, nosotros ponemos mucho énfasis siempre en el proceso. Si vos estás presente en el proceso, el resultado después te parece maravilloso. O sea, es como, pero no hay punto, no hay la mirada puesta en el resultado jamás. Entonces, bueno, yo armo la sala, después veo. Nosotros a veces nos hemos pasado mañanas enteras armando un espacio maravilloso y los chicos ni pisaron por ahí, ¿no es cierto? Entonces es sin expectativa. Ofrecer, hacer distintos tipos de propuestas y bueno, y confiar. Y también poner los límites. Bueno, yo ahora tengo ganas de jugar. Hoy puedes jugar, pero hoy estoy menstruando y la verdad que no tengo ganas de jugar. Y no juego. Pongo ese límite también. El adulto para mí, lo mejor que le puede dejar, siempre se lo digo a las mamás y a los papás, lo mejor que vos le podés dejar a tu hija y a tu hijo es cómo vos te posicionás energéticamente, no lo que vos decís. Vos podés ser Herdoin y trabajar en educación y como papá a lo mejor no, o sea, no estás presente. Entonces es ¿dónde estás vos presente energéticamente? ¿Cómo te posicionás? ¿Cómo te cuidás? ¿Cómo ponés límites? ¿No es cierto? Porque a veces vienen, las familias entran a la casita con los niños, ¿no es cierto? Entonces la mamá está adentro y ve que su hijo recibe y no pone límite, y recibe, recibe, recibe. Y eso indica que en la mamá está pasando eso también. Y después cuando lo hablas con la mamá te das cuenta de que sí, por eso también se van tan angustiadas, ¿no? Porque les vienen a espejar esto que está pasando con ellas. Y entonces no es cuido al niño y me descuido yo. Eso tampoco es. Yo no estoy a favor de una civilización niñocéntrica. Para mí es el equilibrio del sistema familiar. ¿Y qué pasa? Nos fuimos de un lado al otro, Ger.
nos fuimos de un lado al otro. Ahora estamos encontrando en el péndulo esta parte, porque llegan madres, viste, agotadas, desnutridas, cansadas. La familia está muy sola en la crianza en estos tiempos. Y las madres quieren hacerlo lo mejor posible. Tenemos que recuperar el concepto de tribu. Antes estaban las abuelas, las tías, las vecinas, ¿no es cierto? Los vecinos, los tíos, los padres. Entonces las familias están muy solas y las madres vienen como muy carentes, pero quieren darle lo mejor a los hijos. Pero si yo no tengo que darte, ¿qué te puedo dar? Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces yo siempre digo eso, nosotros tenemos que nutrirnos nosotros. Y por eso es tan importante el acompañante también. Tiene que nutrirse el acompañante, tiene que saber poner límites el acompañante, tiene que saber lo que siente el acompañante, tiene que decir, esto a mí no me gusta y no te permito. ¿No es cierto? Y a veces, a mí me pasaba cuando yo hice la formación de psicomotricidad, siempre lo cuento, que mi tutor, Eduard, cuando terminé la formación de las observaciones durante el primer año, me dijo, María José, yo me acuerdo que en la primera sesión vos me dijiste, no sé qué siento. Y yo no sabía qué sentía, Germán. Teníamos una planilla de observación que era qué veo, qué pienso y qué siento, ¿no? Veo un niño que le saca una pelota a otro, pienso, esto no tiene que ocurrir. ¿Qué siento? ¿Qué sé yo? O sea, y bueno, y eso yo lo hago en la formación, lo doy, y a la gente que viene a la formación le pasa lo mismo, no puede completar el lugar, ¿no? Y entonces ahí eso es lo que yo te digo, que de alguna manera los adultos estamos muy perdidos también en este momento en donde el tema está todo tan fragmentado. Tenemos una pantalla en un ordenador, tenemos 15 pantallas, 3 en el WhatsApp, y eso el niño lo percibe. Energéticamente sabe dónde estamos. Un niño sabe si estás triste, un niño sabe si estás enojado, un niño sabe si te pasa algo, lo percibe. Entonces lo mejor que uno le puede ofrecer a su hija, a su hijo, es cómo uno se posiciona en la vida, cómo uno se cuida, cómo uno, ¿no es cierto? Cómo uno se mira, cómo uno se trata. Es como hacer más coherencia, ¿no? Entre lo que queremos y queremos que los niños hagan cosas que nosotros no podemos hacer. Imposible, eso no va a ser así. Primero el movimiento es de mamá y es de papá. Y a partir del movimiento de mamá y de papá, el niño mueve, el niño acompaña. Muchas veces pasa de que vienen familias o pasa con un niño que reiteradamente realiza una acción, se pega o muerde, y nosotros no miramos al niño, nosotros miramos a la familia. Hay que sacar la mirada de ahí y ponerla donde realmente hay que ponerla, ¿no? Él nos está queriendo decir algo, miren, muchachos, pónganse a mirar algo porque acá no hay algo que no está funcionando bien, en un lenguaje muy así, ¿no? Pero el enfoque que nosotros damos desde la casita es ahí, es más, ¿dónde estamos los adultos para acompañar? Y bueno, y creo que bueno, quedó claro esa pregunta que te hacía al principio, ¿no? De como de la visión de esta visión de la educación libre es, es muy particular y también es muy alejada de la idea, ¿no? Del ideal de libertad, digamos. Fíjense que a quienes estuvieron compartiendo, nunca fue por ahí la conversación, ¿no? Es desde otro lugar, ¿no? Incluso por eso te decía, me sale ahora de responsabilidad emocional, ¿no? De la responsabilidad que implica ser libre, digamos, y asumir la libertad. Y en el ámbito de la relación está el cuidado, está la presencia, ¿no? Está el compromiso con el otro ahí. Totalmente. Y a mí me pasa muchas veces, no sé si te pasará a vos, Ger, que a veces me doy cuenta de que yo no soy libre de mí misma, de mis propias ideas y de mis propias creencias. A veces me encuentro ahí aferrada a ideas y creencias que esto es así. Y después, bueno, pum, te pasa esto, ¿no? El coronavirus y se te caen todas las estanterías, ¿no es cierto? Y entonces es un proceso que uno siempre tiene que estar ahí, por lo menos en mi caso particular, es observándose, ¿no? Bueno, a ver, también asumir, ¿no? Que la parte vulnerable, asumir todo, no es que uno es súper poderoso, pero sí que estar atento todo el tiempo de donde uno está. Y la libertad, no sé realmente exacto, a veces
no lo podría decir, más bien es un concepto, pero no sé, es más una vivencia, ¿no? Esa sensación de sentirse libre. ¿Somos libres? Me pregunto, ¿no? ¿Somos libres? ¿Podemos serlo? Y a veces a mí me quedan preguntas bastante abiertas, como cuando estamos hablando del tema de la salud. ¿Qué es lo que estamos cuidando en realidad? ¿Estamos cuidando qué salud? ¿Cuál es el concepto de salud? ¿Cómo cuidamos la salud? ¿No? Y no sé si tengo respuestas. No sé si vos las tenés. No, no, pero hay montones de respuestas posibles. Pero sí me parece como esto que, y yo lo vengo trayendo en otras reuniones, es eh, que desde esta mirada, desde estos tonos que venimos compartiendo, digamos, en las reuniones, en las conversaciones, el trabajo de la educación está todo el tiempo como, o sea, no hay un límite claro entre educación y salud, digamos, ¿no? Como nos hacen creer las organizaciones. Y me parece que hay como, o las instituciones, la estructura moderna, digamos, ¿no? Me parece como que esto que estás compartiendo vos es como un testimonio claro de que el desafío es construir salud, digamos, ¿no? Y que el camino en el acompañamiento de niñas, niños, en la etapa inicial principalmente, pero yo diría en todo el proceso de la educación, es construir un desarrollo, acompañar un desarrollo saludable, ¿no? A generar las condiciones para que eso suceda. Sí. Y no solo una óptica, digamos, es como una óptica hasta podríamos decir preventiva, digamos, ¿no? Ponele, sí. Yo diría humana, conectada a la vida, ¿no? Pero bueno, digámosle preventiva también. Pero sí. El otro día tenía una charla con Cristóbal, que ya la vas a escuchar, que la vamos a compartir, y él me decía que él sentía que él había fracasado en el ROURA porque estos proyectos pedagógicos no introducían el concepto de salud. No es real, todavía nosotros no llegamos hasta ahí. Mirá vos qué avanzado. Allá vamos. Que nos dé un poco de tiempo todavía, que nos dé un Qué poco de tiempo. avanzado que es él, que está él. Y es real, es real. Tenemos mucho miedo, vivimos con mucho miedo. Yo siempre les digo, o sea, los niños están en la energía de la confianza, ¿viste? Y yo siempre les digo a una mamá cuando toma una decisión, le digo, bueno, observá desde dónde, desde qué energía, si es desde la confianza o si es del miedo. Y bueno, yo me doy cuenta que estamos impregnados de miedos. Muchas decisiones que tomamos son por miedo, ¿no es cierto? Y entonces eso nos limita. Por eso te pregunto a veces si hay libertad, si somos libres verdaderamente, ¿no? Es muy interesante este tema de la salud y lo que se plantea, todos los interrogantes que se plantean a partir de esto, más allá de que haya sido un coñazo o lo que fuere, que cada uno lo interprete como tal. Yo creo que volver a casa, en perspectiva, por supuesto, es sanador en lo personal, ¿no? Y creo que el contexto en el que yo me manejo también lo ha sido, porque tenemos esos recursos, ¿no? Esos recursos, pero creo que esto nos ha dejado, para mí, muchas preguntas muy buenas. Me ha hecho cuestionarme cosas que yo ya las tenía como dadas, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué onda? O sea, Majo, hay gente que hizo algunas preguntas, después te voy a invitar a que si te comprometo a sentarte algunos minutitos después en el Facebook para responder por escrito, porque acá va a ser mucho, pero sí, sí contarte que hay gente que preguntaba por formación o por cómo aprender más sobre esta mirada, y me parece importante contar esto, vos lo mencionaste, pero vos sostenés un espacio de formación que es vivencial, que es presencial, que bueno, entiendo que ahora hay como una edición virtual, pero lo cierto es que yo doy fe de que necesita el espacio presencial y creo que lo compartís. Pero me parece importante que lo puedas, por más que el grupo ya esté cerrado y demás, si puedas compartir dónde conocer más, dónde estar atentos a la conversación que mencionás con Cristóbal, que es un referente también. Nosotros ahora estamos invirtiendo mucho en la parte de la comunicación, estamos en este proceso, también nos lo trajo el confinamiento, esto de armar, de informar, decir qué es la escuela, mostrarnos, traer info, data, y ahí vamos a crear un canal de YouTube, y también tenemos un Instagram, La Casita Rosario, y el Facebook de La Casita Rosario. En principio, por aquí, y tenemos la página lacasitarosario.com.ar.
La formación, si bien es presencial, son 12 sesiones, de las cuales 6 doy yo y 6 maestros míos hermosos. Esta situación también hizo que me tuviera que adaptar por una situación extrema, porque si no, no lo hubiese hecho por mis resistencias con las tecnologías, a dar una formación online, que la verdad que está siendo muy gratificante, Ger, para mi sorpresa, esto que te decía yo de trascender mis limitaciones, porque realmente yo me sentí muy inspirada, me renové, me reciclé, investigué, elaboré y armé toda la parte teórica y la estoy armando a medida que la vamos haciendo. Ya hicimos, vamos a hacer este sábado la tercera sesión, van a ser 6 sesiones virtuales y eso sí que lo vamos a repetir en esta etapa de confinamiento para gente que esté fuera ya de este grupo cerrado de 35 personas que somos ahora. Pero esta era una primera prueba que estábamos haciendo, yo me quería sentir más segura y ya tenía el grupito armado, así que decidimos probar y a partir de, supongo que septiembre, volveremos a sacar, estamos creando, pero siempre en las redes de la Casita Rosario van a encontrar la información. Así es, y como siempre, creo que ya quedó claro, ¿no? Pero la verdad es que recomendamos ampliamente el trabajo tuyo y ese espacio de formación, porque tienen esto bueno, que venimos hablando, ¿no? Que diría como que son reales, es como no hacemos de cuenta, ¿no? No hacemos de cuenta que ¿no? Son reales, ¿no? Pasamos todo por el cuerpo y además la formación tiene otra pata que es la observación de las mañanas, en donde toda la parte vivencial, de la sesión vivencial, más toda la parte teórica, se te caen los papeles, porque vos tenés un conflicto ahí adelante entre dos niños y no sabes qué hacer. Entonces, esa parte también está, y acompañamiento mío en las prácticas también está, y entonces eso es muy rico también, porque no se queda solo en lo que yo aprendí corporalmente o teóricamente, sino en la vivencia de lo que pasa con los niños, cómo lo hacemos con los niños en vivo y en directo, con los niños y con las niñas, perdón. Entonces también es esa una pata de la formación que es muy rica también para la gente, porque no se queda en la parte teórica o en la parte de lo mío, de yo, mi vivencia solo, sino, bueno, mi vivencia en relación con este conflicto, ¿no? Sí, bueno, me parece fascinante. Así que los que quieren seguir, ahí está mencionado, de hecho, en el video de Facebook, la casita, y ahí pueden seguir un poco más. Y bueno, ya va casi a ser la Vamos hora. terminando, ¿no? Ya casi es Ya la hora. agradecerte por este tiempo, por compartir conmigo y con la gente que también que estuvo siguiéndonos. Eh, siempre estar dispuesta, digamos, a compartir tu conocimiento, tu experiencia, y un poco es lo que tratamos de esto que decías vos de los encuentros y del color, del clima que hemos ido construyendo, como de la cultura de compartir que hemos construido acá en Argentina entre las experiencias de educación alternativa y que en la medida que podemos irradiamos y construimos con amigos y amigas de todas partes del mundo, ¿no? Así que, bueno, Exacto. muchas Siempre gracias. desde ahí, desde compartir. Muchísimas gracias a vos, Ger. Para mí es un placer, un honor, un regalo estar acá compartiendo con todas y todos y con vos también, querido amigo, y tejiendo redes también. Me parece muy, muy importante también. Así que bueno, Bueno, gracias. bueno, Majo, muchas gracias y bueno, te mando un beso y un abrazo muy, muy grande. Igualmente. Adiós. Gracias a Adiós. todos por seguirnos.